es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. ¿Qué tal? Buenas noches. Este sábado vamos a dedicar el programa No hay lugar común a Álvaro Uribe, porque ha sido uno de los menos comunes entre los escritores mexicanos, porque su pluma, su talento dejaron huella. Falleció el pasado 2 de marzo y encontramos en nuestros archivos una muy linda, tengo que decir, entrevista que nos regaló hace algún tiempo. Ahí revisamos su biografía como representante de México ante la embajada de nuestro país en Francia, como escritor talentosísimo, con una de las prosas más preciosas que ha habido. Y la verdad hay que decir también como promotor de la cultura de nuestro país. Sus libros, el más reciente, Los que no, justamente sobre aquellos que nunca fueron en una generación y los que sí lo lograron. El expediente del atentado, que quizás sea su obra más conocida, El taller del tiempo, Autorretrato de familia, en fin, forman parte de toda biblioteca que se considere decente frente a los títulos de la era contemporánea en la literatura mexicana. Vamos a repetir esa entrevista que hicimos en diciembre de 2018 en homenaje a Álvaro Uribe. Nos dejó, pero al mismo tiempo nos legó su obra. Y quiero dedicar en particular este programa a Teddy Mills, poeta mexicana que vivió en pareja y construyó una relación amorosísima con Álvaro Uribe. Para Teddy Mills también va este programa. No hay lugar común este sábado por la tarde con Álvaro Uribe, uno de nuestros mejores escritores. Álvaro. Favor que me haces, ¿eh? Pues Doble mira, favor por invitarme. Tu obra te hace el favor, yo no. Álvaro, es raro encontrarse un escritor que reconozca así franca y abiertamente ser de la Ciudad de México. Siempre alguien se sienta aquí y me cuenta de su mamá chiapaneca, de su papá de Colima, en fin. Tú te reconoces de los cuatro costados, chilango. Yo soy chilango y peor aún, nacido oriundo de la Condesa, mucho antes de que estuviera de moda, pero tampoco de eso reniego. Soy condeso y chilango y ahora peor aún, vivo en la del Valle. O sea que Entonces, hay algo peor chilango, que haber no, pues, nacido en la Condesa. Que es vivir en la del Valle, donde de veras no pasa absolutamente nada que tenga que ver con el intelecto ni medianamente, ¿no? Oye, ¿en algún momento sentiste vergüenza de ser chilango? No, he sentido a veces miedo cuando estaba de moda, ¿te acuerdas? En los años 90 del siglo pasado, en el norte, particularmente en Monterrey y a veces en Guadalajara se decía, haga patria, mate un chilango. Entonces, bueno, no es que me diera vergüenza. Y además, bueno, en lo que llevo de vida se revirtió porque al principio la palabra misma chilango se sentía como insulto y ahora a los que nos gusta usarla la usamos con orgullo, ¿no? ¿Qué nos cambió? A ver, dicen que es el 85 que nos dio como sentido de pertenencia. Puede que sí. Yo no entiendo muy bien por qué, pero... Yo tampoco, pero puede que sí. ¿Tú estabas en el 85 aquí? No, fíjate que yo estaba en Nicaragua. Yo trabajaba como agregado cultural en Nicaragua. ¿Por qué crees que un terremoto daría identidad? No sé, yo creo que al punto de cambiarle la connotación, la valoración a la palabra chilango. Por lo que vi en el terremoto reciente del año pasado, que fue muy sorprendente, lo que dio es que ganamos la calle. Yo estaba en la del Valle, en el terremoto del año pasado, y la del Valle es una colonia que está generalmente desolada, hay muy poca gente en la calle, de veras poca gente, y de pronto estaba como, ¿qué te puedo decir? Como Madero, como 5 de mayo, estaba llenísimo de gente, todos preocupados por ver, sobre todo los jóvenes, preocupados por ver en qué ayudaban, qué compraban, qué iban a dar.
Esto hace un año. Y me dicen que fue así, pero multiplicado por 10 en el terremoto del 85. Yo creo que de ahí viene la gesta de recuperar lo público. Y recuperar la calle, que la calle de pronto fue de la gente y sobre todo de la gente joven que se movilizó, como lo sabemos, mucho antes de que el gobierno acertara a reaccionar. Fuiste estudiante de la UNAM en filosofía. UNAM, sí. ¿Te veías como profesor? ¿Te veías ya como escritor? ¿Te veías ya como diplomático? ¿Cómo te mirabas cuando entraste a la facultad? Yo estudié filosofía. Yo decidí en un momento que era posible que yo escribiera y que era lo que yo quería, por lo menos intentar hacer. Uno no sabe si lo va a lograr. ¿Ya habías hecho cuentos en preparatoria, poesía en secundaria? Había hecho poesía, me enamoré y a los 15 años empecé a escribir unas cosas que yo les llamaba sonetos porque tenían 14 renglones cortados y disque rimados. Bueno, eran completamente atroces. Yo siempre ¿Sirvió de algo para la novia? Nada más curiosidad. ¿Sí le enamoraste? Bueno, sí sirvió. Sí sirvió. La novia se enamoró. Incluso, si me está viendo ahora, le pido que destruya esos sonetos porque eran francamente atroces. Pero se enteró una maestra, quizá porque me cachó alguna vez escribiendo sonetos en la clase, se enteró una maestra de español y ella me empezó a estimular para que yo escribiera. Y bueno, yo pensé que yo podía escribir, aunque en mi familia, prácticamente en mi casa, la casa de mi familia, si había 20 libros, creo que estoy exagerando el tamaño de la biblioteca. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era odontólogo y mi madre era ama de casa, y mi madre quizá leía algún libro al año, y mi padre ninguno. Entonces realmente fue un poco cuesta arriba mi dedicación a la literatura. Llegaste a los libros tarde. Llegué tardíamente a los libros y hasta la fecha, no sé si, bueno, sí me pesa un poco, hasta la fecha siento ese retraso cuando me pongo a hablar con otros amigos que se dedican a esto, que a los 5 años ya habían leído El Quijote, bueno, eso dicen ellos, y que todos se las dan de que habían leído mucho. Yo a esa edad realmente no leía nada. ¿Envidias haber tenido un padre intelectual? Más que el padre intelectual, lo que envidio es haber tenido una biblioteca, porque siempre una biblioteca cercana, una biblioteca asequible. ¿No hubo un maestro que te acercara a los libros? No, sí lo hubo, pero tardíamente. El maestro fue Augusto Monterroso, por eso fue ya a mis 22 años. Yo llegué a Monterroso, de hecho, la persona intelectual más cercana a mí fue don Luis Herrera de la Fuente, el gran director de orquesta y compositor, uno de los músicos más eminentes del siglo pasado, y él es padre del que es hasta la fecha mi amigo más cercano, más antiguo, Víctor Herrera, y gracias a esa amistad con el hijo más joven de Herrera de la Fuente, yo empecé a ver lo que era la biblioteca de Herrera, tenía como 10,000 o 15,000 volúmenes, él era amigo de todos los escritores, y cuando yo empecé a escribir cuentos, efectivamente a los 18, 19, no sabía muy bien si estaba haciendo bien, mal o regular, porque no tenía otros amigos. No había referente. Fui con Herrera de la Fuente, le conté mis cuitas, mis penas, que eran no saber si yo iba bien, y me dijo, yo conozco a Augusto Monterroso. Entonces él le hizo una cartita a Tito Monterroso, y así tuve mi primer maestro. Me acerqué a Monterroso a través de la música, muy extraño porque yo lo último que soy es músico. Monterroso es una pluma muy peculiar. Bueno, yo empecé en ese caldo de cultivo, digamos, de la brevedad. Yo escribía textos breves y en un primer momento yo pensé que no tenía por qué escribir textos que no fueran breves. Si Borges, que fue el ejemplo, Borges fue mi maestro involuntario en el sentido de que él no lo conocí, ni él supo que yo lo veneraba al grado en que lo hacía. ¿Cuántos pasamos por ahí, verdad? Sí, bueno, y además ya no se cura uno, ¿verdad? Ya. Uno contrae el borgesismo y ya se Pero en ese queda. momento tienes, en efecto, a García Márquez con obras monumentales, Sí. a Vargas Llosa con textos de 600, 700 Además, páginas. grandísimas novelas. No, Rayuela sí, en ese bueno, momento. Rayuela fue. No, sí hay la idea de, perdón que tú lo dices en el argot, los escritores, del tocho, ¿no? Sí, hay que sí, escribir una cosa gorda, grande, y tú tienes con Fabulario de Arreola como que sí hay algo ahí que no cuadra. Pues. Pero, y sí, bueno, yo desde el principio combinaba lo que yo podía hacer, lo que yo sabía hacer o creía saber hacer, era textos muy breves que poco a poco se iban pareciendo a cuentos. Pero lo que yo creo que me lanzó a escribir menos que Borges, incluso menos que el propio Monterroso, fue que estuve en París a los 18 años, por primera vez terminando la preparatoria. Y en París conocí a una muchacha, yo tenía 18, ella tenía 24, yo la veía como una mujer madura, casi decrépita, y tuvimos una intensa relación, y ella, pese a ser mexicana... Realmente la gerontofilia se te dio, la viste decrépita a los 24. A los 24 les decía, bueno, yo qué barbaridad, 6 años eran muchos entonces, y ella se autodenominaba la maga,
y ¡Válgame! estaba enamorada del personaje central femenino de la novela ¿Y Rayuela era de argentina Cortázar. ella? ¿Era No, mexicana? era mexicana, siendo mexicana. Bueno, pero ella me dio a leer Rayuela. Yo no sabía de Rayuela. Entonces tuve la inmensa fortuna de leer Rayuela en París y de alguna manera con la maga, digamos, con un personaje que quería parecerse a la maga. Entonces, bueno, eso sí ya me dejó muy mal parado. De ahí en adelante supe que tenía que tan mal dedicarme a parado las que a los letras. 23 años te fuiste a trabajar a la embajada. Sí, bueno, ya quedé malherido de París y quedé con ganas de escribir. Bueno, me estaba comiendo mi alma, Dejaste ¿no? el servicio exterior en 93. Lo dejé en Ya no 93. regresaste. Ya no regresé. Te metiste al Instituto Nacional de Bellas Artes, te metiste Sí, a coordinar. empecé a ser editor en la entonces Conaculta. Yo editaba la colección Memorias Mexicanas, que es de memorias propiamente dichas, y diarios y documentos que tengan que ver con la historia de México. Y también editaba colecciones de poesía. No soy poeta, pero creo, buen lector de poesía. ¿Estás casado con poeta? ¿Eso influye? Eso influye muchísimo, sí. Teddy Es López una gran Milces, poeta en casa, Teddy López. sí, es una gran lectora y ella es mi primera lectora. De hecho, mi única lectora, antes de que llegue a manos del editor cualquier cosa que escribo, Sí. la única persona que la lee, y yo al revés. Pero, si yo soy me veo obligado a poner un adjetivo a tu literatura, y perdóname si me atrevo a hacerlo, es que es preciosa o preciosista. Es decir, tienes un cuidado con cada frase, con la puntuación, que uno no observa entre la gente de tu generación, que escribe bastante más a abuela pluma. ¿Es Sí. Teddy? ¿Eres tú? Bueno, Teddy es la que da el sello de aprobación, pero soy yo. Yo desde el principio, como te digo, empecé escribiendo textos pero cortísimos. Los primeros textos que escribieran de un párrafo, ni siquiera de una cuartilla. Y me acostumbré a trabajar por párrafos. Para mí el párrafo... Como relojero, como si fuera una estrofa. joyero. Exactamente como si fuera una estrofa. A cada párrafo le doy... Yo solo, nadie me lo pide, yo le doy ciertas reglas de preferencia complicadas para entretenerme yo, que debo cumplir, y solo cuando termino, escribo a mano todavía. Entonces voy escribiendo, tengo callito aquí, Sí. escribo además con pluma de a peso, no escribo a mano con plumas preciosas, ni plumas fuentes, ni nada, un bolígrafo de a peso. Y solo cuando termino un párrafo, hago 5 o 6 versiones de cada párrafo, y solo cuando termino esa versión me quedo con una. Imagínate, pobres árboles, la cantidad de árboles talados que hay. Ya pasas a la computadora. Paso al siguiente párrafo y el siguiente párrafo, y hasta que no termino un fragmento, capítulo, dependiendo de lo que esté escribiendo, entonces me voy a la computadora y sigo corrigiendo. Claro, la computadora es una maravilla porque te permite corregir hasta el infinito prácticamente. Cierro con las preguntas rápidas que por tradición tenemos aquí. Lo primero que te venga a la cabeza, palabra favorita, Álvaro. Mi palabra favorita, libro en este momento. La palabra que más detestas. Política. El sonido que más disfrutas. El violín. El sonido que odias. Los coches. Si no hubieses sido filósofo, diplomático, escritor, editor, si quieres quito lo de filósofo, ¿qué habría sido? ¿Qué me habría gustado ser o qué? Sí. Me habría gustado ser músico. Yo creo que si no hubiera sido esto, habría sido solo diplomático, ¿no? Pero dices que no hay ningún talento para la Pero no tengo ningún talento. Quizá ¿No por tienes eso. oído? Apenas. Ya dejarás este planeta como todos, y déjame ponerlo como metáfora. Alguien podría salir a tu encuentro para saludarte. ¿Qué te gustaría que te dijera a manera de balance? No escribiste tan mal. Escribió usted maravillosamente, y los que nos faltan todavía por leer. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ti. Un placer. Encantado de tenerte aquí.